Voy a hacer una pausa. No te vayas, quédate por aquí. Tómate un cafecito. Después de esta pausa, regreso para platicar aquí con Ernesto Farril Santos Coy. Él es presidente de Bursamétrica, analista económico, financiero y bursátil. Que nos explique primero cuál es la situación económica que pocos entendemos, cuáles son sus perspectivas. ¿Qué nos dice, por ejemplo, de las autoridades mexicanas que primero salieron a decir todo está bajo control, nada va a suceder, y de pronto están diciendo otra cosa, ¿no? Y también que nos diga su visión de, pues, de qué manera puede influir la religiosidad en ese pueblo de votantes, la situación económica que se vive, por supuesto. Después de una pausa breve, Ernesto Farril y luego los tres comentaristas juntos. Continuamos en más del pulso de la fe. En efecto, como dice esa numeralia que usted ha visto allí, como dice, la quiebra financiera de los Estados Unidos es muestra del fracaso del relativismo. Esta expresión relativismo la pronunció por primera vez, hablando de una dictadura del relativismo, el entonces cardenal Joseph Ratzinger durante la misa de inicio del cónclave de elección. Entró siendo el cardenal Joseph Ratzinger, salió siendo el Papa Benedicto XVI. Y él en ese momento denunció, dijo, se vive hoy en el mundo una dictadura del relativismo, en donde todo parece ser relativo, en donde cada quien parece tener la razón, y en donde impera, esto ya son palabras de un servidor, en donde impera pues el deseo y la ambición por la riqueza y el poder. En otras palabras, parte del American Way of Life, o el estilo de vida norteamericano, que está mostrando un fracaso, ¿no? Bueno, continuamos en más de este programa especial, 2 días antes de las elecciones en los Estados Unidos. Recibo con afecto a Ernesto Farril Santos Coy, presidente de Bursamétrica, analista económico, financiero y bursátil. Ernesto, bienvenido. ¿Cómo estás, Roberto? Bien, un gusto tenerte aquí, primo. Igualmente. No conozco la verdad, bueno, mejor analista económico. Oye, Gracias. Explícanos primero lo que pocos entendemos. ¿Por qué de pronto nos despertamos con que, señores, los estadounidenses tenemos una crisis, les queremos avisar, ¿no? Muy bien. ¿Qué sucedió? Bueno, vamos a tratar de explicarlo rápidamente. Sé que es difícil, difícil porque no es muy ameno, son tecnicismos, ¿no? Así es. A principios de este siglo, el señor Alan Greenspan, que era el presidente del Banco Central de Estados Unidos, decidió bajar la tasa de interés al nivel más bajo de los últimos 45 años, al 1% anual. ¿Para qué? Para provocar un boom inmobiliario. Así. Para de esa forma compensar una recesión que se venía después del crack de la bolsa Nasdaq, después de los atentados del 11 de septiembre, y realmente provocó un boom muy importante. Después este mismo personaje se le ocurrió empezar a subir la tasa de interés hasta un nivel de 5%, con lo cual pues muchas de las personas que habían contratado créditos hipotecarios se vieron pues en una situación difícil. Realmente la crisis hipotecaria arrancó en mayo del 2006. Ahí se nota que los precios de las casas empezaron a bajar, empezó a sobrar una oferta de casas. Sin embargo, esta crisis en el mercado inmobiliario se trasladó hasta el mercado financiero, como una crisis en los mercados bursátiles en el mundo, hasta julio del 2007, cuando empezó a haber problemas en las valuaciones de las carteras de lo que se llaman los hedge funds. Ya entró en un tecnicismo, pero bueno, aquí empezó a haber problemas y empezó a haber volatilidad en los mercados financieros. Yo distinguiría realmente 3 crisis en una. La primera es una crisis hipotecaria que afectó particularmente al mercado de vivienda en Estados Unidos, a los desarrolladores de casas y a los bancos. Una segunda crisis, el mercado de petróleo. Y una tercera crisis, bueno, esta crisis del mercado de petróleo se notó muy claramente en los meses de junio y julio, cuando los precios del petróleo se fueron a un nivel de casi $150 por barril.
y que generó ya una contracción en la economía. Y la tercera crisis es la crisis financiera, que yo diría arrancó, se detonó el 15 de septiembre, el día del grito, cuando inexplicablemente el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, por cierto, uno de los principales accionistas de Goldman Sachs, dejó quebrar a su mortal enemigo, el banco de inversión Lehman Brothers, ¿no? Y esto generó ya un efecto dominó y una crisis financiera, y quizás esto nos lleve a entender el por qué es tan profunda, digamos, la crisis, ¿no? En el proceso de gestación de estos créditos hipotecarios, el relativismo, ¿no?, la ambición, provocó que los bancos que otorgan los créditos hipotecarios decidieran bursatilizar la cartera, es decir, mandar al mercado bursátil esos créditos. Vendo esto para no perderlo yo. Ahí lo meto al mercado. ¿Para qué me quedo yo con el riesgo de crédito? Ajá. Mejor se los cedo a los inversionistas en el mercado bursátil mundial, ¿no? Jugada sucia. No, fíjate que eso no está mal, al final de cuentas. ¿Sí? Habrá alguien dispuesto a tomar el riesgo. Eso no tiene ningún problema, ¿no? Pero es especulación. No, tampoco. Fíjate que el problema es que esas carteras fueron tomadas por los bancos de inversión, les metieron más dinero vía pasivos, vía deuda, para hacerlos más grandes, hicieron más grande el pastel, mucho más riesgoso, y ahí sí, lo aventaron, ¿no?, al mercado. Entonces, ese apalancamiento sobre la cartera hipotecaria Vencida, caída, deudas, generó el problema. Pero por otro lado también se flexibilizó la política de crédito en Estados Unidos, también en forma inexplicable, y se le empezó a prestar a gente que no tenía historial de crédito, que a lo mejor ni siquiera eran ciudadanos legales. Ernesto, ¿no en está ese sucediendo país. eso ahorita en México? No. ¿No hay una sobreoferta de créditos? Aquí lo tuvimos enorme también en los 90, ¿eh? 94, en los 90, en 95. el sexenio de Salinas, y le explotó la bomba al Ernesto presidente Zedillo. Ernesto Zedillo. Pero actualmente en México tenemos más bien muy poco crédito, ¿no? Ha habido un crecimiento de crédito al consumo en las tarjetas de crédito, ya anda la cartera vencida casi en el 8%, pero el tamaño del mercado de tarjetas de crédito es realmente pequeño, ¿no?, ni comparación a la burbuja de crédito que tuvimos en los 90. Y bueno, pues ahora con la cantidad de dinero que le han metido los gobiernos, principalmente los europeos, más el dinero que ha tenido que poner el gobierno americano, que en su conjunto suman 3.4 billones de dólares, pues con esto parece estarse deteniendo la crisis financiera. Pero el golpe está dado en el mercado bursátil, ¿no? y tiene consecuencias en la economía. Y lo hemos sentido en todos los países. Un congelamiento de crédito que tuvimos a partir del 15 de septiembre, donde hemos visto importantes empresas en distintos países que se van a la bancarrota o a un concurso mercantil, a un salvamento, a una etapa de salvamento. Esto ha sido generalizado en muchos países porque el crédito se congeló. Una gran diferencia de la crisis actual financiera a comparación de las crisis anteriores es que antes las crisis se reflejaban en colas de los depositantes de los bancos que iban a sacar el dinero de los bancos. Aunque lo hemos visto en algunos bancos europeos, la naturaleza mayor de la crisis financiera en esta ocasión fue una estampida del dinero sobre lo que en México le conocemos como las sociedades de inversión de mercado de dinero o de deuda, los money market funds. Y esto porque al haber dejado que Lehman Brothers se fuera a bancarrota, entonces hubo muchos papeles emitidos por Lehman Brothers que no pudieron pagarse, y se generó un pánico de que otros bancos tuvieran el mismo problema en sus emisiones de bonos, y los fondos de inversión de mercado de dinero pues principalmente están invertidos en este tipo de papeles y en papeles del gobierno de los Estados Unidos o en caso de México, papeles del gobierno mexicano. Dinos alguna palabra sobre México, porque las autoridades mexicanas salieron inicialmente a decir algo así como, pues no sabemos qué tengan ahí los norteamericanos, pero nosotros, bueno, esto Sí, ya tenemos aquí a Benito Juárez y esto nos hace lo que el viento le hacía a él, ¿no? Fíjate que y de pronto, pues los vemos ya con caras de preocupados y tomando medidas. Sí, realmente la primera fase, o las primeras dos ¿No la fases veían venir? de esta crisis, pues creo que no, porque no hubieran salido a declarar. Ajá. O no se quiso. Mira, era impredecible alarmar. que dejaran quebrar un banco del tamaño de Lehman Brothers. Eso era impredecible, ¿no? ¿Tú Pero dices que fíjate, esto fue planeado, la quiebra de ese banco?
Es inexplicable. Así por un archienemigo, Es inexplicable. una mente malévola de pronto, ¡zas!, quiebra este banco. A lo mejor se presentó la oportunidad y en el inconsciente del señor Paulson dijo, pues mejor que se muera el enemigo, ¿no? Wow, wow.